En este vídeo vamos a explicar cómo se hace una API con IPFS para subir un fichero. IPFS es un sistema distribuido de ficheros compuesto por varios nodos. Aquí está la página oficial en la que tú subes un fichero o un archivo, cualquier tipo de documento, lo subes a la red distribuida y eso se guarda de forma descentralizada. Entonces, para acceder luego al fichero necesitaría el hash. Cuando subes un fichero se te devuelve un hash y con ese hash lo introduces en la URL ipfs barra, o sea, .io barra con ese hash y así es como recuperas el fichero que acabas de subir. En este vídeo vamos a hacer una API que va a permitir con JavaScript subir un fichero a IPFS y luego vamos a acceder a él a través del hash que se devuelve. Nos vamos directamente al código. El lenguaje que se ha utilizado es JavaScript y lo he hecho con Express. Express es un framework muy sencillo para hacer pequeños servidores web con JavaScript y vamos a repasar el código paso por paso. Aquí vemos que importamos Express, las librerías necesarias son estas de aquí. Multer es la librería para subir ficheros. Aquí le estamos indicando a Multer que queremos que nos lo suba en la carpeta de uploads. Aquí esta será la función que lo subirá a IPFS, que lo explicaremos más adelante. Y ya aquí indicamos que vamos a utilizar Express. Va a ser la inicialización de Express. Si nos introduce la ruta barra, le vamos a mandar el index HTML, que el index HTML es un post de un formulario con un fichero normal y corriente. Importante que tenga multipart form data para poder utilizar el multer. Y luego aquí indicamos el path nuevamente que va a ser en uploads. Entonces luego aquí ya lo que hacemos es recuperar el post del file que nos mandan desde el formulario del index. Hacemos una subida simple con multer y es importante que el nombre que se pone aquí, doc, coincida con el nombre que se pone aquí en el input, porque si no, no lo encuentra. Esta es la forma de unir este input con este nombre con el fichero que se va a subir a Multer. Entonces esta sería la función que realiza la subida. Y ahora después vamos a explicar por qué es asíncrona, porque esto normalmente no es asíncrono, pero ahora después lo vamos a explicar. Aquí imprimimos por pantalla el archivo, está guardado en rec.file, es donde se encuentra guardado el archivo. Aquí lo guardamos, si filtramos un poco para evitar que no se introduzca ninguno. Si no hay ningún fichero, mandamos un error de respuesta al usuario como que no hay ningún fichero con el status 400. Y si hay un fichero, si el usuario no ha subido un fichero, guardamos en el hash la subida a IPFS con el path que es en uploads y el nombre del fichero. Aquí en uploads el fichero no se guarda con el nombre que tiene, sino que se guarda con un nombre especial, como una especie de hash, un número, o sea, una cifra alfanumérica que es el nombre del fichero donde se guarda. Imprimimos el hash y enviamos la respuesta al usuario con los distintos datos del fichero. Si no realizamos la subida, por ejemplo, comentamos la parte que sube a IPFS, comentamos también esta línea del hash y ahora vamos a hacer una prueba para ver la subida de ficheros. Tenemos que tener importante esta librería instalada, Express, Multer y la de IPFS, que es esta de aquí, bueno, IFS. Y ahora realizamos una subida del fichero normal. Vale, si sale este error importante que utilicemos no de la versión 12 y ahora se nos lanza el servidor en el puerto 8888. Nos venimos al navegador, accedemos al puerto y aquí tenemos el formulario.
elegimos un fichero cualquiera, por ejemplo esta foto del gato, subimos el fichero y vemos que aquí se nos pone status true, archivo subido, etcétera. Si nos vamos al directorio de subida, el que hemos marcado en Multer, vemos que se nos ha guardado con un nombre en clave, que no es el fichero con nombre de cat.jpg, pero como lo hemos mostrado por la terminal, aquí se ven los atributos del archivo. Se ve que el nombre original es cat.jpg, el encoding, MIME-type, tal, filename. Este es como se está guardando. El nombre de aquí es como se está guardando aquí. Y este sería el path, que es el que hemos indicado. Eso sería subir el archivo a local. Entonces, ahora tenemos que subirlo de local a IPFS. El usuario nos lo subiría a nuestro servidor y del servidor nosotros lo vamos a subir a IPFS. Para eso, descomentamos la función que hemos comentado antes, que nos lo sube a IPFS. Ahí vamos a imprimir el hash resultado. Y la subida a IPFS vamos a explicar en qué consiste. Es una función asíncrona. La subida a IPFS es asíncrona. Por eso aquí tenemos que especificar asíncrona para hacer el await de la función que sube a IPFS. ¿Por qué? Porque si no hacemos este await, cuando imprimamos el hash todavía no va a estar subido. O sea, es importante esperar a que el fichero se suba a IPFS para que a la hora de imprimir el hash tengamos resultado, porque es asíncrona esta función, ¿de acuerdo? Entonces subimos a IPFS, creamos un nodo que va a ser el nodo de IPFS, y aquí lo subimos con el path que le pasamos como argumento, que va a ser este de aquí, que es el path de nuestro servidor. Pues lo leemos ese archivo con FS, con la librería FS, lo leemos de nuestro servidor y lo subimos a IPFS y devolvemos el CID, que es el hash. El hash de la subida a IPFS es el CID, entonces lo devolvemos a la app y exportamos esa función, upload IPFS. Veis que es muy sencilla. Entonces luego aquí, al subir el archivo a nuestro servidor, lo que tenemos que hacer es este paso intermedio, que lo coge de nuestro servidor y lo sube a IPFS y devuelve el hash. Volvemos a ejecutar el servidor ahora con la subida IPFS activada y nos vamos al navegador, volvemos a elegir el archivo del gato, lo subimos, vemos que status true y demás, y ahora si nos vamos a la terminal vemos que se nos ha subido el archivo y aquí tenemos otra salida más, que es la que pertenece a IPFS. Estas líneas de aquí pertenecen al nodo que hemos creado en la función que nos crea el nodo de IPFS, y aquí debajo es el hash de IPFS. Entonces, si lo copiamos y nos vamos a ipfs.io /ipfs/ y ponemos el hash, vemos que tenemos el fichero subido a IPFS y podemos acceder a él a través del hash que nos ha devuelto por terminal.